se siguen uniendo compañeros, ya los iremos aquí recibiendo en la sesión. Buenas noches a todos y gracias por esta invitación. Espero pues poder resolver algunas dudas, poder tocar ciertas cosas que, como dice la doctora Pam, es un tema amplio y que afortunado o desafortunadamente para muchos es un tema un poco controversial. Es un tema en el que todavía se han, digamos, encontrado nuevas formas de tratamiento y que yo quería hacer esta clase, o el motivo de esta clase no es tanto para hablarles específicamente de los glaucomas facogénicos, que también los vamos a tocar, sino también comentarles un poco cuáles son las decisiones entre hacer una cirugía simple, una cirugía combinada, una trabeculectomía, un implante de drenaje y otras cosas que suelen ser un poco más lo que nos enfrentamos con el día a día y no tanto así los orígenes cristalinianos de glaucoma, que por supuesto si están en un hospital de concentración, ahorita que están haciendo la residencia, si hay alguien haciendo la alta especialidad, como por ejemplo Carlos, seguramente le va a tocar en algún momento atender a algún paciente con estos tipos de glaucoma, pero no van a ser el 100% de ellos. Entonces, hablando pues primariamente de lo que es el glaucoma facogénico, que bueno, pues justamente lo que busca describir con esta definición es un glaucoma de origen cristaliniano. Podemos dividir en dos grandes grupos esos tipos de glaucoma, siendo ellos pues el glaucoma de ángulo abierto secundario a cristalino y el de ángulo cerrado. De ángulo abierto podemos encontrar tres tipos: el tipo facolítico, el que es partículas por cristalino, y también el que antes se llamaba facoanafiláctico, que lo vamos a ir tocando, que ya no tiene ese tema, sino es facoantigénico. Y pues bueno, estos glaucomas se caracterizan principalmente por presentar la malla trabecular aparentemente libre, visible digamos a la colonoscopía, pero que por algunas de sus características está solvada o está tapada por algún tipo de material justamente el cristalino. Y los glaucomas facogénicos de ángulo cerrado principalmente tenemos dos, que es el facomórfico y el facotópico, que bueno, pues principalmente se deriva de un desplazamiento, ya sea parcial o total, del cristalino y que puede llegar a tapar el ángulo en una o en diferentes regiones. El tratamiento principalmente de este tipo de glaucomas pues, son los hipotensores. También no se nos olvide que el uso de esteroides es muy importante, ya que estos glaucomas suelen presentar una reacción inflamatoria en cámara anterior importante, pero pues el tratamiento ideal, digamos el gold estándar, lo que les va a ayudar a sus pacientes a mejorar su condición de glaucoma agudo o subagudo, pues es la extracción de la catarata. Hablando principalmente de lo que es el glaucoma facotópico, pues podemos encontrar diferentes causas. De las más conocidas, de las más típicas, pues que ustedes van a encontrar o de las que nunca se les van a olvidar, pues suelen ser el síndrome de Marfan y el síndrome de pseudoexfoliación. Como ya saben, el Marfan pues suele presentar subluxación, sobre todo hacia la región temporal superior. Suele ser como la primera causa, digamos, la más común de este tipo de ectopias, y suele ser, como les mencionaba, temporal superior. Y la pseudoexfoliación es la primera causa de un origen secundario, pero existen otras más. También, por ejemplo, el trauma. En este caso, en la imagen de abajo a la izquierda, les pongo una imagen de un paciente con un trauma que tiene catarata traumática y aparte subluxación del cristalino. A un lado, digamos a la derecha, un paciente con Marfan. Las imágenes superiores también un paciente con Marfan que tuvo una luxación completa hacia cámara anterior. Con la imagen de la letra D, un paciente con Weber-Marquesani. Y por último, en la letra E, pues es un paciente que tuvo un desplazamiento total del cristalino hacia, digamos, todo el complejo hacia la porción anterior, y eso generó que tuviera pues un aplanamiento completo de la cámara anterior. Estos glaucomas suelen presentarse de manera más aguda, suelen ser cuadros con presiones intraoculares pues mayores de 20, mayores de 30, y pues obviamente el tratamiento como tal es volver a crear ese espacio que permita un adecuado drenaje del humor acuoso. El glaucoma facomórfico, a diferencia del anterior, es que aquí lo que está causando principalmente ese cierre angular es el grosor del cristalino. Regularmente se suele describir que son cataratas o son cristalinos con un diámetro ecuatorial que superan los 9, los 10 milímetros, o que son aquellos que son más gruesos, de 5 a 6 milímetros en su región anteroposterior.
Esto suele generar un glaucoma también agudo, cierre angular, y algo muy característico que ustedes pueden encontrar en la gonioscopía es este signo de la imagen abajo a la derecha. No sé si se ve en mi puntero, pero bueno, es la imagen que está hacia abajo y hacia la derecha, que se conoce como el signo del Monte Fuji, que lo que principalmente demuestra es justamente cómo hay una anteriorización del iris debido a la presencia pues, de un cristalino prominente. Pasando ahora a los glaucomas que son secundarios a catarata de ángulo abierto, el primero del que vamos a hablar es el glaucoma facolítico. Este tipo de glaucoma se caracteriza porque la cápsula anterior del cristalino está íntegra y principalmente se debe a la fuga de proteínas de alto peso molecular que migran a través de microperforaciones que no son visibles ni en lámpara de hendidura, por las cuales a través fugan estas proteínas, asolvan o tapan la malla trabecular y esto pues aumenta la presión intraocular. Se describe que pues si ustedes tomaran una muestra de humor acuoso en estos pacientes, lo que ustedes encontrarían sería presencia de macrófagos en la cámara anterior e incluso en el ángulo que pues se pueden llegar a acumular. Estos casos suelen presentarse con también presiones por arriba de 30 milímetros de mercurio, van a presentar una reacción inflamatoria relativamente grave, pero lo que más va a dominar, digamos, es una opacidad corneal, sobre todo por el aumento brusco de la presión intraocular y pues también por la turbulencia que puede haber de la transparencia del humor acuoso. Es un humor acuoso más turbio. Más bien sería turbidez, no turbulencia, discúlpenme. Y aquí, cuando se suele asociar, digamos, este tipo de glaucoma facolítico secundario a un trauma, los pacientes también suelen tener afección en otros anillos del trauma hasta en un 25%, entonces también intenten tener una exploración lo más completa que puedan. Del glaucoma facoantigénico, ¿alguien sabe por qué ya no se llama facoanafiláctico? ¿Alguien que quiera participar? A ver, Anaí La Parra. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que no sé el por qué lo llaman así. No sé por qué ya no lo llaman así. Ajá, anteriormente se le daba ese nombre por la reacción inflamatoria tan brusca que producía y porque se estaba encontrando, no sé, se le daba ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Se suponía que pues tenía algo que ver con algún tipo de reacción inmune. Sin embargo, pues se descubrió que para que se pudiera llamar facoantigénico debía estar relacionado a una tipo de inmune tipo 1, ¿sale? Que son mediadas por IgE. Y en estos casos ya se ha demostrado que la respuesta inflamatoria o inmune, perdón, es de tipo 3, que tiene que ver con complejos inmunes y por IgGs. Entonces, por eso se decidió cambiar el nombre. Este tipo de glaucoma de cuadro es el que suele ser de un origen mucho más inflamatorio, entonces lo van a ver con depósitos retrocreáticos, con una reacción inflamatoria importante en cámara anterior, una celularidad bastante marcada, incluso la presencia de FLAIR. Y lo más importante para hacer diagnóstico diferencial es que estos pacientes sí van a presentar una ruptura de la cápsula anterior. Entonces puede ser secundario a un trauma, puede ser secundario a un procedimiento láser YAG, una iridotomía, después de una cirugía de catarata por una falta o una inadecuada remoción de los restos ya sea corticales, nucleares. Y lo importante es que puede ser algo agudo o no tan agudo, puede ser algo crónico. Después de este procedimiento, pues puede presentarse. Algo muy importante es que este tipo de cuadros sí puede dar una afección contralateral y tiene riesgo a que se presente una oftalmia simpática. Entonces, es muy importante siempre que cuiden a estos pacientes. Y por último, el que está asociado a partículas de cristalino. La diferencia, digamos, es que suelen ser fragmentos un poco más grandes, son un poco más visibles. Estos también van a absorber la malla trabecular y pues obviamente también al ser restos o partículas de cristalino que son macroscópicas, pues también están asociadas a una ruptura de la cápsula anterior. Sin embargo, no están asociados a una respuesta inmune. Entonces son esos pacientes en los que ustedes revisan en la lámpara, que muchas veces vienen de algún otro centro o algunos que ustedes pueden llegar a ver
después de sus primeras cirugías en las que algún resto juega ahí un papel importante, y el tratamiento pues muchas veces suele ser entrar a quirófano nuevamente y aspirar esos restos. Entonces, hablando específicamente de lo que ya es catarata y glaucoma, también tomando en cuenta estos casos, el término fue creado por primera vez en 1991 por Light y colaboradores, y desde que se implementó hace pues ya un poco más de 30 años, ha habido diferentes mejorías en cuanto a los materiales, en cuanto a las técnicas, de las cuales vamos a ir hablando a través de la plática. La cirugía combinada pues es una opción, como les mencionaba, un poco más popular. Sin embargo, pues también hay muchos autores que defienden que la cirugía en 2 tiempos es mejor, que tienen mayores tasas de resultados, que las complicaciones suelen ser un poco menores, pero también hay muchas personas que defienden la combinación de una cirugía, que defienden la postura de una cirugía combinada, ya sea con trabeculectomía o con otros tipos de dispositivos de drenaje. Entonces, este término pues ha sido algo pues relativamente popular. Sin embargo, algo que sí tienen que saber es que el control de la presión intraocular a largo plazo es relativamente menor a la cirugía aislada de trabeculectomía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque suele haber un mayor trauma quirúrgico, una mayor manipulación, mayor liberación de factores inflamatorios como el factor de transformante beta, lo cual va a producir que haya una mayor fibrosis en la bula, que haya una menor filtración, y todo eso pues obviamente es importante para la vida de una trabeculectomía. Hay diferentes estudios de los cuales pues me gustaría hablarles un poco, en los que se ha encontrado una asociación evidente entre una terapia pues antiglaucomatosa, el desarrollo de cataratas, el tratamiento de las mismas, y en ellos podemos encontrar al Collaborative Normal Tension Glaucoma Study, que ellos encontraron que los pacientes que estaban en tratamiento de antiglaucomatoso podían desarrollar cataratas hasta en un 38% y los no tratados en un 14%. E incluso los que estaban intervenidos quirúrgicamente desarrollaban catarata antes que los tratados médicamente. Es decir, una cirugía de trabeculectomía también posee riesgo de que haya la formación de catarata. En el Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study se demostró que la incidencia de cataratas era el doble en aquellos pacientes que habían sido tratados quirúrgicamente versus los que habían sido únicamente tratados con medicamentos. En el Advanced Glaucoma Intervention Study se encontró un mayor riesgo de catarata en pacientes tratados quirúrgicamente frente a aquellos tratados con terapia con SLT, y también que los implantes valvulares y otras cirugías no perforantes pues están asociados, como les mencionaba, a que haya un mayor riesgo de formación de catarata. Incluso cualquier cirugía intraocular, ¿no? También incluso las vitrectomías en pacientes jóvenes en quienes no se decide hacer cirugía de catarata al mismo tiempo, pues también desarrollan catarata en algún momento. Ahora, algo muy importante, y esto pues seguramente ustedes lo pueden deducir, es que la prioridad en un paciente con glaucoma y con catarata, la gran mayoría de las veces la prioridad le damos hacia el manejo del glaucoma, porque pues es algo que no vamos a poder revertir. Sin embargo, pues también la cirugía de catarata pues nos va a traer otras ventajas, ¿no? Pacientes que tengan pues, o estén en una vida laboralmente útil, pacientes que no ven y no pueden hacer estudios de glaucoma, pacientes en los que no podemos darle seguimiento ni siquiera con un OCT, pues también es importante el tratar estas opacidades. Pero el manejo va a depender justamente de algunos puntos, principalmente de cómo está la presión, de qué tan opaca está la catarata, de qué edad tiene mi paciente y, muy importante, si el paciente es apto para otro tipo de manejos, ¿no? Como yo les mencionaba anteriormente, no nada más la trabeculectomía, sino también, por ejemplo, vamos a hablar de los dispositivos MIX, que son una técnica que actualmente pues también está en auge. Ahora, ¿cómo está la catarata y cómo está la presión? Como les mencionaba, la cirugía de catarata puede bajar en algunos casos la presión intraocular. Sin embargo, esto va a depender principalmente de cómo esté, de la apertura angular, digamos, y también de qué tan alta está la presión. ¿Por qué? Porque si la presión es más alta, como esto se calcula principalmente por porcentajes, pues también el porcentaje de reducción va a ser menor. En aquellos pacientes que tienen ángulo abierto, la cirugía de catarata puede bajar aproximadamente entre un 5 o un 10%. En aquellos pacientes que el ángulo está cerrado,
la reducción puede ir hasta un 15-30%, y en aquellos pacientes en quienes tienen un ataque de glaucoma agudo por un bloqueo, por ejemplo, o en aquellos pacientes que tienen algún tipo de los glaucomas que ya vimos que son facogénicos, la reducción puede ir hasta el 70%. Sin embargo, pues obviamente muchas veces no vamos a meter a operar un paciente que trae un cuadro inflamatorio completamente florido, sino que lo principal es controlar también esa inflamación para que la cirugía sea mucho más segura. ¿Okay? Entonces, se dice, digamos, a manera general, que para que un medicamento hipotensor sea efectivo, debe tener por lo menos una reducción del 15% de la presión intraocular basal. Entonces, reducir un 10% o menos de ese porcentaje, pues no se consideraría como algo efectivo. Por lo tanto, a veces la cirugía únicamente de catarata, pues no va a ser algo significativo para reducir la presión en estos pacientes. Ahora, como les decía, hay que utilizar mucho lo que es el criterio para actuar en estos pacientes. Cuanto mayor sea el daño de glaucoma, pues cuanto mayor sea el daño de glaucoma, menor sea la edad de los pacientes, menor sea la edad de control, regularmente se prefiere hacer la cirugía en 2 tiempos. ¿Okay? Si el control de la enfermedad, digamos, es adecuado, si el paciente no está progresando, si los niveles de presión son adecuados, podemos a lo mejor optar por una cirugía simple. Pero siempre es muy importante tener la esperanza de vida de los pacientes. Lo mismo que decía hace rato, no es lo mismo pensar en una persona que tiene, por ejemplo, 40 años y que tiene una tasa de progresión rápida, que en un paciente de 90 años, que aunque la progresión sea lenta o sea rápida, en teoría la esperanza de vida, pues para ese paciente ya no es muy larga, aunque se escuche pues crudo, pues hay que tomarlo en cuenta, porque nuevamente al hacer una cirugía combinada, el riesgo de que falle más tempranamente pues es alto. También hay que tener en cuenta lo que es el conteo endotelial. Todas las cirugías que ustedes hagan, y de hecho era algo que hablaba yo ayer con la doctora Pam, la turbulencia que se genera del humor acuoso con los dispositivos de drenaje, con los tubos, con el flujo del humor acuoso a través de una iridectomía y todo esto, va a generar que haya una mayor pérdida de células endoteliales. Entonces todo eso es importante tomar en cuenta en pacientes con conteos bajos, en pacientes que son mayores, ¿ok? Para que no lo subestimen. Ahora, hablando de aquellos pacientes que tienen un control leve moderado, que tienen un glaucoma leve moderado, pero que se encuentran en un adecuado control, se puede indicar una cirugía de catarata únicamente, ¿ok? O sea, sin hacer una cirugía filtrante. Y en algún segundo momento, o a lo mejor poco tiempo después, se pueden plantar otro tipo de terapias como lo son el SLT, el MLT, que también es una opción que afortunadamente cada vez está más disponible en diferentes lugares, o incluso también utilizar los dispositivos MIX, que actualmente, bueno, en México cada vez son más. Tenemos el iStent, tenemos por ejemplo el Kahoot Dual Blade. Actualmente también ya se aprobó desde hace como un año el uso de dispositivos que generan bula, que en este caso se llaman MIPS, como lo que son el Preserflo, y bueno, otros que han entrado y salido del mercado, o que desgraciadamente no los tengamos aquí en México, como pueden ser el Hydrus, pero pueden optar por este tipo de pacientes, estas estrategias cuando el glaucoma es leve o moderado, pero tiene un buen control de la enfermedad, quiere decir que no progresa. Ahora, en aquellos casos que nuevamente son leves o moderados, pero que no tienen un buen control de la enfermedad, aquí mucho va a depender de la presión y el grado del daño en el campo visual. En estos casos podemos considerar una cirugía combinada o en 2 tiempos. En 2 tiempos regularmente podemos optar, como les digo, al no estar controlado el glaucoma, primero hacemos la cirugía filtrante y en un segundo tiempo hacemos la cirugía de catarata. Pero otra vez, tomando nuevamente el ejemplo de un paciente de 40 años con una esperanza de vida todavía prolongada, frente a un paciente de 90 años, pues podemos a lo mejor ahí modificar ciertas decisiones, ¿sale? El objetivo principal siempre debe garantizar la calidad de vida a los pacientes de acuerdo también a su esperanza de vida. Ahora, en aquellos casos que ya presentan un glaucoma avanzado, sin importar cómo está el control, la primera opción puede ser una cirugía en 2 tiempos, ¿ok? Sin importar la presión. ¿Por qué? Porque la cirugía de catarata aislada
sí puede de cierta manera medio controlar la presión, pero la expectativa de vida es corta, entonces empezamos con la cirugía de catarata. Perdón, con una cirugía mixta. Y una cirugía en dos tiempos, primero iniciando con la de glaucoma, si la presión no está controlada y la esperanza de vida es larga. Y la cirugía combinada, si la presión no estuviera controlada y la expectativa de vida fuera corta. Aquí no sé si me dé a entender lo suficientemente bien, entonces quiero darme un tiempo para preguntar si alguien tiene como alguna duda aquí con esto. Todo bien, Doc. Vale, de todas maneras, si tienen más preguntas, pues al final de la plática me las pueden hacer si las quieren anotar. Sí, gracias. Ahora, algunas consideraciones que también deben de tomar en cuenta, pero ahora hablando en pacientes que tienen glaucoma por cierre angular, es que la cirugía de catarata pues también va a mejorar ese bloqueo pretrabecular que podemos tener. Sin embargo, depende si ese cierre pues es sinequial, si ese cierre es aposicional, porque obviamente al tener un cierre sinequial va a ser mucho más difícil. Hay algunas técnicas como por ejemplo el desplazamiento del iris, también por ejemplo colocar una buena cantidad de viscoelástico en la cámara anterior como para intentar hacer una viscosinequiolisis puede ayudar, pero pues eso no va a ser completamente útil. ¿Por qué? Porque también se habla de daño a la malla trabecular, de isquemia, pero bueno, hay personas o hay guías que comentan que la propia cirugía de catarata en estos pacientes por glaucoma por cierre puede ser una cirugía pues, propiamente de glaucoma y no tanto así en glaucomas en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un cierre aposicional, que es justamente lo que se intenta enseñar en esta imagen, es que si ustedes al hacer una gonioscopía y aplicando indentación o hacer una maniobra de Forbes logran ver la malla trabecular, este tipo de pacientes se benefician mucho de este tipo de cirugías. Incluso, por ejemplo, el estudio del Eagle Study, que es un estudio que, pues, a pesar de que tenía algunos años que fue hecho en el 2016, 2017, propone que en estos pacientes, en lugar de hacer iridotomías, se haga una cirugía de cristalino claro. Y eso ayudó a que, o sea, incluso, por ejemplo, en pacientes que tienen una agudeza visual de 20/20, a eso se refiere con cirugía de cristalino claro. Tienen menores riesgos de complicaciones, tienen una mayor esperanza de vida visual útil y tienen un menor riesgo de necesitar cirugías filtrantes en 10 años. Entonces tomen en cuenta, como les decía, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tiene cerrado ese ángulo? Por lo que les comentaba de la isquemia o del daño a la malla trabecular. ¿Qué tanto pueden abrir ustedes el ángulo con maniobras simples como lo que es la maniobra de Forbes? Y si hay sinequias anteriores periféricas, realmente qué tanto nos puede ayudar, ¿sale? Listo, ya me quité la cola loca de los... Ahora también, por ejemplo, lo que llamamos iris en meseta. Esta conformación del iris, lo que muchas veces se observa en una gonioscopía, es la presencia de una doble joroba. Esto pues va a estar caracterizado porque hay una rotación anterior de los procesos ciliares que van a desplazar el iris hacia la córnea, ¿okay? Principalmente en el iris periférico. Si ustedes ponen un cuatro espejos, un lente de gonioscopía, van a ver esa doble joroba. La primera que va a estar debida a la presencia del cristalino y la segunda que va a estar presente en este iris periférico por los procesos ciliares. La extracción de la catarata en estos casos también puede ayudar a que este iris no que se contraiga, sino que tenga un mayor espacio hacia el sector posterior, hacia la cámara posterior, hacia la cavidad vítrea, y eso libere esas uniones y en algunos casos puede ayudar. Pero lo mismo, si es una persona mayor que a lo mejor ya ustedes la han seguido durante mucho tiempo, la necesidad de pues ha generado sinequias, probablemente la propia cirugía de catarata no sea suficiente como para controlar el glaucoma. Y bueno, ahora sí pasando a lo mejor a lo que es un poco más didáctico, ¿no? ¿En qué pacientes podemos hacer una cirugía simple? Pues lo principal, bueno, no sé si ya lo mencioné, pero como les decía también al inicio de la plática, casi siempre este tipo de pacientes que les van a llegar a ustedes son aquellos pacientes que ya ustedes conocen que tienen glaucoma y que a lo largo del tiempo han hecho catarata por X o Y razón, por complicación directa de los medicamentos, por
una catarata senil, qué sé yo, ¿no? Entonces, en estos son los casos que más van a ver ustedes en su consulta día a día. Entonces, lo que quiero yo aquí enseñarles es prácticamente saber decidir en qué casos van a hacer una cirugía simple o no. La cirugía simple tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son de las primeras? Pues es que es un procedimiento único que se puede utilizar obviamente en pacientes que tengan o no tengan glaucoma, sin ninguna diferencia, y que la cirugía filtrante en un futuro, pues se va a ver relativamente poco afectada, ¿no? A lo mejor que hubiera una complicación, por ejemplo, aquí, ¿qué técnica ustedes creen, por ejemplo, Carlos? ¿Qué técnica crees que a lo mejor sí pudiera comprometer un poco ahí la vida útil de una cirugía filtrante? Hablando de una cirugía de catarata. LM6, doctor. Así es. También ustedes tienen que checar eso muy bien, qué tipo de técnica se utilizó de la catarata o qué técnica van a utilizar. Incluso, por ejemplo, incluso cirugías de terigión, me ha tocado ver que en aquellos pacientes con sospecha de glaucoma que se toma un injerto superior, pues puede limitar las opciones quirúrgicas en un futuro. Entonces tengan nada más eso en cuenta, ¿no? Pero si es una faco tradicional, por lo regular ustedes van a poder hacer una cirugía filtrante en un futuro sin ningún problema. ¿Qué más? También pues podemos mejorar la transparencia de los medios, como les decía, para tener un buen seguimiento, pacientes que hagan mejores campos visuales, que podamos tener una mejor toma de un OCT y eso nos ayude en el seguimiento de los pacientes. La desventaja es que, bueno, en algunos casos, en algunos pacientes con glaucomas primarios o secundarios de ángulo abierto, pueden generar un descontrol de la presión. ¿Por qué? Porque incluso se ha visto que los pacientes, de manera aislada, digamos, en la población general, se calcula que un 6, un 7% de los pacientes son respondedores a esteroides. Pero en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, hasta el 90% pueden responder de manera importante a los esteroides, o sea, tener alzas de presión importante. Entonces, muchas veces dejamos esteroides después de la cirugía y a veces podemos tener un descontrol que puede ser fácilmente manejable o que puede requerir de algún otro tipo de tratamiento. Las indicaciones para cirugía simple son dos cosas: glaucomas de ángulo abierto que estén controlados o glaucomas por cierre posicional. Son, digamos, como las dos grandes indicaciones. Si tiene cierre sinequial, está debatido, y obviamente un paciente que no está controlado, pues idealmente debe tener otra técnica, pues también para que nos ayude a reducir la presión. Ahora, hablando de las ventajas de una cirugía combinada. La primera, pues es que es un solo procedimiento y se van a abordar dos patologías en un mismo tiempo quirúrgico. En segundo, pues derivado de lo mismo, los riesgos quirúrgicos se afrontan una sola vez y el costo global de la cirugía también suele ser menor. Y otra ventaja muy importante es que podemos tener una mejoría de la agudeza visual relativamente rápida, que no va a requerir un tiempo de espera entre las dos cirugías, que es muchas veces lo que el paciente se puede llegar a quejar en el servicio de glaucoma, de oiga doctor, pues ya me operaron de la presión y yo sigo viendo igual. Pues sí, porque a lo mejor no hicimos una cirugía combinada, pero eso los pacientes entienden. Entonces el hecho de nosotros tener una cirugía doble también como que puede tener al paciente un poco más tranquilo o tener una mejor actitud, digamos, después de la cirugía. En cuanto a las desventajas, es que va a haber un mayor tiempo quirúrgico, la recuperación funcional puede ser mucho más lenta que una cirugía de catarata simple, estamos sujetos a mayores complicaciones por la inflamación, por la, no sé, por ejemplo, el hecho de manipular el iris en una iridectomía, los riesgos que vamos a hablar más adelante como el ifema, y el control de la presión pues puede ser algo inferior frente a una cirugía aislada, por lo mismo de la inflamación, el tiempo de los esteroides que vamos a estar utilizando, etc. Y en cuanto a las indicaciones de una cirugía combinada, podemos encontrar glaucomas de ángulo abierto avanzado en aquellos pacientes que tienen un mal control de la presión, que tienen una menor esperanza de vida y que tienen y que el tratamiento hipotensor ya no está siendo adecuado para tener una adecuada presión meta. En pacientes con glaucoma de ángulo abierto que ya están utilizando farmacología tanto tópica como oral y que aún así no son respondedores o que no tienen una adecuada presión y que obviamente pues haya catarata que justifique la visión. Ahí en el servicio de glaucoma pues muchas veces nos toca recibir residentes de primer año que pues obviamente es esperado que a lo mejor ese juicio clínico, a lo mejor para ellos la cirugía de catarata puede ser
útil en todos los pacientes. Sin embargo, sabemos que a lo mejor un paciente con un LOX NO2, NC2, que está viendo 20-400, pues no es lo que nosotros esperemos que esté viendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues hacer una cirugía de catarata, pues quizá no ayude tanto, ¿no? Hablando de ángulo abierto. Y en pacientes con glaucoma por cierre, pues nuevamente la alteración trabecular, el cierre sinequial, que estén presentes, nos hacen pensar que la cirugía de catarata propiamente aislada no va a ser un buen control. Y en esos casos nos apoyamos de un extra, como lo puede ser una cirugía de trabeculectomía o un dispositivo mix. Y la cirugía en 2 tiempos, pues la ventaja es que pues tiene mayor éxito en el control de glaucoma a largo plazo, tiene menores probabilidades de respuestas inflamatorias severas, pero pues no existe una evidencia clara de en qué momento se puedan, digamos, del tiempo interquirúrgico entre cada uno de estos procedimientos. Lo que sí se ha visto es que el fracaso de la trabeculectomía después de una cirugía de catarata pues es mayor en estos pacientes. Es decir, si yo hago una cirugía filtrante primero y después expongo a mi paciente a una cirugía de catarata, sí hay una ligera reducción de la esperanza de vida de esa trabeculectomía, ¿ok? Y pues como les mencionaba anteriormente, la trabeculectomía aislada pues no va a ayudar a que el paciente tenga una mejor agudeza visual, y eso puede generar algunos roces, algunas pérdidas, digamos, de la confianza de los pacientes cuando pues ellos están esperanzados a ver un poco más con una sola cirugía. Para las indicaciones de las cirugías en 2 tiempos, pues nuevamente que la presión esté descontrolada y el glaucoma sea moderado o avanzado, o que nosotros veamos que está habiendo progresión sin importar el estadio. Glaucomas avanzados con esperanza de vida larga. Glaucoma de ángulo abierto en estadio terminal, que son esos pacientes en quienes pues ya la catarata propiamente no está afectando en estos casos. Glaucomas por cierre en el que la presión está elevada, hay sinequias, esas sinequias son de larga evolución y que no nos va a ayudar propiamente en la cirugía simple. Y podemos contemplar en algunos casos los mix. Aquí lo único que quiero adelantarles es que, por ejemplo, el resumen de los mix, porque muchas veces me han hecho la pregunta de si tengo un paciente con la presión en 25 y que tiene un glaucoma avanzado y le quiero poner o le quiero hacer un Cajuc o le quiero poner un iStent, ¿puedo o no puedo? Se puede, pero no va a tener un adecuado éxito. En algún momento escuché una plática o alguien de mis maestros me dio ese consejo, no recuerdo exactamente quién fue, pero si yo voy a ingresar al paciente a quirófano con la intención de disminuir la presión, no están indicados los mix. En cambio, si yo voy a meter a un paciente a cirugía y es propiamente por la catarata y además tiene glaucoma, quizá se pueda utilizar un mix. Solamente es cuestión de que lo evalúen con un poquito más de cuidado, pero casi contraindicado un paciente con mal control de la presión y que ustedes quieran ingresar a ese paciente para disminuir la presión, que ustedes utilicen un mix. Ahora sí me gustaría hablar un poco de las complicaciones, porque a veces la trabeculectomía es una cirugía que no considero yo que necesite una curva de aprendizaje tan larga. Muchas veces cuando ustedes aprenden a hacer M6, pues prácticamente llevan el 90% de la cirugía de una trave. Sin embargo, lo que sí tienen que saber muy bien son las complicaciones que esta puede llegar a tener. Porque muchas veces, pues el hecho de que ustedes no tengan una construcción de un túnel en una cirugía M6 y que no haya una esclerectomía, pues si el túnel está bien construido, pues es hermético. Sin embargo, después de una trabeculectomía, justamente lo que ustedes quieren es que no sea hermético. Entonces, que sepan que es a lo que se pueden enfrentar. Entonces, las principales complicaciones pueden ser atalamia e hipotonía. Ahora, de estas, ¿cuáles son las causas? De las principales causas pueden ser principalmente la fuga, es decir, que tengan un paciente que está teniendo Seidel, que está teniendo una fuga importante a través de esa bula y que ustedes lo pueden ver propiamente en la lámpara de hendidura tiñendo a los pacientes. ¿Cómo van a saber que la causa de la talamia o de la hipotonía es por esta fuga? Por 2 cosas. La principal es que ustedes van a ver ese aclaramiento del colorante o de la fluoresceína a través de la lámpara de hendidura y que la bula va a estar plana. Al no haber una adecuada... denme un segundo. Ya, perdón. Al no haber digamos, una acumulación de este humor acuoso, pues la bula no se va a formar.
al contrario, lo van a ver ustedes plano, ¿ok? Las principales consideraciones que pueden ustedes tener para pensar en este tipo de complicación es que es una peritomía base fornix. ¿A qué me refiero con eso? A que ustedes empiecen su peritomía en la córnea, en el limbo, ¿no? Y que el bisel, digamos, o el remanente de tejido sano, digamos, esté hacia el fornix. De los tratamientos que más podemos indicar es que se suspendan los esteroides con la intención de que haya una mayor cicatrización, utilizar lentes de contacto. Si la fuga es importante, pues pueden ustedes utilizar adhesivos tisulares o en dado caso, pues entrar nuevamente a quirófano y cerrar o afrontar de una mejor manera esa peritomía para que no haya fuga. Lo más complicado, digamos, de las mayores complicaciones que pueden tener es blebitis o en dado caso endoftalmitis. Y otra cosa que puede causarles la misma complicación de atalamia y hipotonía es que haya hiperfiltración. Aquí las características es que no va a haber Seidel y que ustedes van a ver una bula bastante alta, bastante extensa, y se debe a que no hubo un adecuado cierre del flap. Y otras causas pueden ser, por ejemplo, el DC, que regularmente suele estar presente después de una descompresión brusca. Se habla que menos un 50-60% de los pacientes que tienen una reducción abrupta de la presión pueden presentar esta complicación. Y lo importante ahí simplemente es ver qué tipo de DC tienen ustedes, ¿no? Si es un desprendimiento coroideo hemorrágico, si es seroso. Aquí también las indicaciones a veces de drenaje pueden estar un poquito debatidas si hablamos con el departamento de retina, pero siempre y cuando ustedes tengan beso coroideo, casi siempre es indicación de drenaje en el 100% de los casos. ¿Cómo van a poder ustedes saber si es seroso o hemorrágico? Bueno, pues principalmente por las consideraciones ecográficas. Pero si ustedes no tienen un ultrasonido a la mano, también pueden a lo mejor hacer uso de otras cosas. ¿Qué les van a dar como un DC seroso? El inicio va a ser insidioso, la hipotonía puede estar presente, factores predisponentes pocas veces lo van a encontrar, y en la ecografía pues el contenido va a ser hipoecogénico, perdón. Y en un DC hemorrágico, muchas veces el paciente se va a presentar con dolor, la presión relativamente puede estar normal o en algunos casos alta, y los factores predisponentes son aquellos pacientes con afaquia, con miopía alta, que tengan algún tipo de tratamiento o estén en terapia de anticoagulación. Y también algo que no viene aquí en esta tabla es que suelen ser pacientes femeninos. Y el contenido, pues en la ecografía, pues ahora sí va a ser hiperecogénico, y eso les va a dar como la pauta a tomar una decisión o no. Muchas veces el desprendimiento coroideo seroso suele remitir. Sin embargo, el hemorrágico sí muchas veces requiere de drenaje. Ahora hablando del otro lado, la hipertensión ocular. ¿Qué cosas nos pueden dar esta hipertensión? Lo más importante muchas veces suele ser el bloqueo del ostium. Cuando ustedes hacen la esterectomía y no limpian bien el esteropunch con algún dispositivo como alguna esponja o a lo mejor en sus guantes o a lo mejor ahí en el campo quirúrgico, esos restos de esclera pueden quedar atrapados y en un futuro tapar el ostium. Otras, por ejemplo, los restos de viscoelástico, la presencia de vitrio, la presencia de ifema. También, por ejemplo, si la iridectomía fue parcial o no fue completa o fue muy central, el propio iris, por la propia fuga de la trabeculectomía, puede tapar ahí el ostium y eso generar hipertensión. Entonces, dependiendo cuál sea el caso, pues ustedes pueden hacer diferentes usos de diferentes tratamientos. Por ejemplo, en la imagen B, que es la que está abajo a su derecha, pues podemos ver cómo hay la presencia de una banda vítrea. Entonces, con una vitreolisis, con láser jack, puede ser suficiente como para liberarlo. Me ha tocado también, por ejemplo, liberar iris que quedan entrampados ahí en el ostium. Cuando son pequeños suele ser muy sencillo, pero cuando ya se generaron sinequias o ya el tiempo es más largo o es una cantidad de tejido importante, muchas veces requieren de una exploración transquirúrgica para poder liberar ese bloqueo. Ahora, el encapsulamiento, o lo que pues es la principal causa de falla en una trabeculectomía a largo plazo. Esto es cuando hay una fibrosis importante, cuando la bula comienza a aplanarse, cuando se ve limitada la filtración de la bula
y ya no hay un adecuado descenso de la presión. Lo que pueden hacer ustedes es un masaje ocular, siempre y cuando el tiempo sea relativamente corto en la cirugía, porque un paciente que tiene 2 años después de una trabeculectomía, que no tiene bula y ustedes le hacen un masaje, pues realmente no va a haber ningún tipo de filtración. Simplemente van a llevar el ojo a una presión intraocular de 60, de 70 en lo que ustedes hacen el masaje y pues no les va a ayudar en nada. Si el tiempo de cirugía también es relativamente corto y ustedes todavía ven la presencia de suturas en el flap, podemos hacer una suturolisis, o cuando ya el tiempo regularmente es mayor a 3 meses, la bula está limitada, lo que pueden hacer es lo que llamamos needling, que no tiene como una traducción propiamente al español, pero básicamente lo que hacemos es intentar liberar las suturas que están limitando ahí la bula. Colocamos algún tipo de antimetabolito que por lo regular suele ser el 5-fluoracilo para poder retrasar lo más que se pueda la cicatrización. Entonces en esta imagen lo que quiero mostrar es justamente esa elevación de la bula a través de un needling. Vean cómo a través de, bueno, la primera imagen que es la 1, la 2, la 3, la bula se ve relativamente plana, no se ve que haya un adecuado abombamiento, y cuando nosotros entramos con la aguja, que regularmente se describe en la técnica que suele ser una aguja de 25G, la intención es no ir directamente hacia el espacio de la bula inferior o digamos internamente a la bula, sino como hacia la parte trasera para que haya una adecuada difuminación del humor acuoso hacia posterior, porque también vamos a hablar de otras complicaciones como lo puede ser el acabalgamiento de la bula en la córnea, que puede dar disestesias y otras complicaciones. Entonces lo ideal es que la fuga sea hacia atrás. Hacemos esa liberación, hacemos ese corte con el bisel de la aguja y posteriormente colocamos medicamento, como les decía, para evitar esa fibrosis. Y lo que ustedes deben de evaluar es qué tanto se elevó la bula, qué tanto disminuyó la presión después de este manejo, pero siempre como consejo, cuando hagan un needling en una trave, deben de ser mucho más cuidadosos que cuando lo hagan en un dispositivo de drenaje, porque en una trabeculectomía por lo regular no va a haber nada que cierre, digamos, de manera abrupta esa filtración. En cambio, en una válvula, pues justamente el dispositivo valvulado, si la presión quiere ir más allá o más abajo de 10, en teoría va a ser difícil. ¿Ok? Ahora, hablando de la suturolisis, regularmente es útil dentro de los primeros 2 meses después de una cirugía, y lo que ustedes deben de tener en cuenta son 2 cosas. Si yo tengo una bula bien formada y yo tengo la presión en una adecuada cifra, pues no me conviene hacer una suturolisis. En cambio, si tengo la bula plana, no tengo Seidel, y más bien lo que yo estoy observando es que no hay un adecuado flujo del humor acuoso a través de ese ostium o a través, perdón, pues propiamente del flap, pues sí podemos tomar en cuenta hacer la suturolisis con la intención de relajar el flap. Aquí, pues bueno, nuevamente como consejo, si ustedes van a hacer una suturolisis, hagan siempre una por sesión, digamos. Dependiendo quién haga la trabeculectomía, pues puede utilizar 1, 2, 3, 5 suturas. Pero lo ideal es nunca romper más de una para que no haya paso, digamos, de la hipertensión a la hipotonía. Para hacer la suturolisis utilizamos regularmente este lente, que es el lente de Blumenthal, que tiene una porción que nos va a dar, digamos, esta imagen como en aumento de 2 a 3. Y lo principal es que nos va a permitir hacer o abatir los vasos sanguíneos que se encuentran ahí conjuntivales o epiesclerales para poder observar adecuadamente la sutura. Aquí voy a intentar hacer zoom, no sé si se vea el zoom en la presentación, pero aquí en esta primera imagen lo que quiere demostrar la flecha es la integridad de la sutura. Y en la imagen B, pues lo que busca señalar es cómo ya se rompió la sutura y incluso se separaron como ambos cabos. Tengan en mente que la suturolisis debe ser idealmente en un láser, no argón pues, pero en aquellos láseres que tienen como efecto la coagulación. En un fotodisruptivo puede ser peligroso porque pueden llegar a perforar la conjuntiva y eso darles fuga. ¿Ok? Entonces, idealmente en aquellos dispositivos que utilizamos para hacer panfotocoagulación, por ejemplo. Y en cuanto a los parámetros, pues la potencia regularmente, bueno, el tamaño del spot se recomienda entre 50 a 100 micras, el tiempo de exposición de 0.1 a 0.2 segundos, y la potencia, pues aquí depende del equipo,
pero yo siempre les digo que empiecen con potencias bajas nuevamente, pues para no dañar tejidos adyacentes. Otra inflamación común pues suele ser el ifema, la inflamación, que muchas veces están asociados a la manipulación del iris, a la iridectomía, pues muchas veces cuando el iris se entrampa, el manipularlo, pues puede generar una mayor respuesta inflamatoria al día siguiente. Entonces, también las descompensaciones bruscas de la cámara anterior, y aquí es donde podemos utilizar medicamentos ya sea intracamerales, o transeptales, o también subconjuntivales de esteroides para poder manejar este tipo de complicaciones. La recomendación pues siempre es utilizar midriáticos para que no vaya a haber sinequias anteriores, que no vaya a haber digamos, cierre pupilar, que puede llevarnos también a un ataque agudo. Entonces, siempre manejarlo con esteroides, en algunos casos con hipotensores, por ejemplo, cuando el ifema es importante, porque bueno, también puede llevar a subir nuevamente la presión. Esto es lo que les comentaba yo anteriormente, los acabamientos de las bulas, sobre todo cuando son estas bulas que son que tienen datos como de isquemia, que son avasculares, que se suelen montar en la córnea, pues pueden generar otras molestias, principalmente la disestesia. Y otra complicación importante pues es la blebitis, que muchas veces tiene que ver con esta otra complicación, ¿sale? Aquí lo principal es el manejo sintomático, que ustedes no vean que esta bula vascular se perfora. Si el paciente pues tolera a lo mejor los síntomas, simplemente la vigilancia es el tratamiento adecuado. Pero cuando ya tenemos otras complicaciones como la blebitis, pues aquí lo más temido, digamos, es que la blebitis evolucione en una endoftalmitis. La definición propiamente de la blebitis es cuando tenemos una reacción inflamatoria infecciosa, ya sea únicamente en la bula o en algunos casos en cámara anterior, pero que respeta la cavidad vítrea. Y se ha visto que uno de los principales factores de riesgo para las blebitis suelen ser la cirugía aislada de trabeculectomía y no tanto así en la facotrave. También, por ejemplo, otros factores de riesgo suelen ser el uso de mitomicina, creo que eso lo tengo en una tabla de diapositivas más adelante. Pero bueno, también dependiendo del tiempo de evolución, se pueden hablar de ciertos agentes, aguda cuando es dentro del primer mes, crónica cuando es mayor del primer mes, y a mí únicamente me ha tocado ver un caso de blebitis, un paciente que se operó en el 2007 y que apenas lo vimos nosotros en este año que va en curso, y que bueno, sí requirió de una plastía de bula porque quedó muy avascular, empezó con fuga, pero bueno, afortunadamente se quedó como una blebitis y no como una endoftalmitis. Aquí el tratamiento, pues principalmente, como les decía al inicio de la plática, es el tratamiento de la inflamación, el tratamiento de la infección, previo a considerar ustedes una cirugía. Aquí, como les decía, pues en la tabla de la izquierda vemos algunos factores de riesgo para la blebitis, entre ellos el uso de antimetabolitos, también, por ejemplo, la fuga de la ampolla que ya hablamos anteriormente. Las complicaciones pues en el postoperatorio inmediato suelen ser dentro de este cuadro, y el uso crónico de antibióticos tópicos que pueden crear como esta resistencia infecciosa. Y en la tabla de la derecha pues ya vemos las diferencias entre blebitis y una endoftalmitis, que como les decía básicamente radica en esta presencia o no de la reacción inflamatoria infecciosa en la cavidad vítrea. Ahora, ¿cuáles suelen ser las problemáticas en cuanto al tratamiento? Pues si bien los pacientes pueden controlarse o no con los medicamentos, con la adherencia, con la toxicidad y todo esto, otras terapias que no son el punto de esta plática, entonces voy a ir un poco más rápido, es el uso, por ejemplo, de SLT, de MLT, que pueden ayudarnos después de una cirugía simple, pero bueno, eso a lo mejor lo podemos dejar para otra plática. Y ya, digamos, como en la recta final de la plática, en cuanto a los dispositivos MIX, estos pues han sido, digamos, de gran uso en los últimos años. Quieren decir, por siglas en inglés, que son cirugías mínimamente invasivas para el tratamiento de glaucoma, que por lo regular los utilizamos como dispositivos AV interno. ¿Qué quiere decir esto? Que sí los utilizamos dentro de cámara anterior, digamos. Suelen ser mucho más seguros, son menos invasivos. Lo principal, digamos, es que las podemos utilizar después de una cirugía de facoemulsificación, o sea, en ese propio momento. También hay algunos autores que refieren que se puede utilizar después, es decir, en un segundo tiempo quirúrgico. Sin embargo, también eso ha demostrado que suele reducir la efectividad. Algo de lo más importante es que aquí ustedes van a intentar preservar lo más que se pueda los tejidos, el tejido conjuntival,
como para hacer una cirugía filtrante, la colocación de un dispositivo de drenaje, o MIPS, que son dispositivos también de mínima invasión, pero formadores de bula en un futuro. Y las principales indicaciones suelen ser glaucomas leves, moderados, que no tengan progresión, que la presión esté controlada y, como les decía, principalmente que la razón principal de meter a su paciente a quirófano sea la catarata. ¿Cómo actúan estos dispositivos? Bueno, pues hay diferentes mecanismos de acción, diferentes vías de drenaje, como lo suele ser la trabecular, que son en las que yo tengo un poco más de experiencia, como lo que son el CAHUC, el GAT, que bueno, a pesar de que lo he hecho unas 2 veces, afortunadamente ha sido, digamos, ha tenido buenos resultados. También, por ejemplo, el BANG, que es pues prácticamente el doblar una aguja de 25G y hacer como un CAHUC casero. Otros, por ejemplo, el Travectom, el Hydrus, que son algunos dispositivos que no tenemos aquí en México, pero que también están descritos. Las vías de drenaje supracoroideo como el CyPass, el Supra, el Gold Shunt, que son dispositivos que no están aquí, entonces no tengo realmente experiencia con eso. Y la disminución del humor acuoso per se, como la endociclofotocoagulación, que esto, pues bueno, suele ser un poco más seguro que la aplicación transescleral, porque ustedes van a ver propiamente esa contracción de los procesos ciliares, lo cual les va a decir si hay un adecuado efecto o no. Y por último, los dispositivos que forman bula, como le son el Shen, el Express, el Preserflo, que pues bueno, el Preserflo acaba de entrar a México, como les decía, hace como 1 año y medio, y en el que tengo pues un poco más de experiencia y que se ha visto que tiene buenos resultados. Hablando del CAHUC Dual Blade, pues esto propiamente es una goniotomía. Esto depende de dónde lo lean ustedes. Hay autores que lo recomiendan hacer antes de la facomulsificación, algunos autores que lo recomiendan hacer después de la facomulsificación. Yo por escuela lo hago después de la faco porque va a haber un mayor espacio. Va a haber un mayor espacio que ustedes puedan crear con el viscoelástico en la cámara anterior. Tienen menor riesgo, por ejemplo, de darle ahí un llegue a la cápsula anterior que después les complique, por ejemplo, hacer la rexis, o que pueda a lo mejor darles ahí un vector que les causa algún problema y después con la fluídica de la facomulsificación haya pues sí un desgarro que se extienda y eso les pueda dar complicaciones posteriores. ¿Qué es lo que hace? Prácticamente con estas 2 cuchillas que tiene a los lados, lo que va a hacer es remover ese tejido trabecular, crear un paso directo de la cámara anterior hacia el canal de Gilem y quitar por completo esa resistencia que nos puede dar la porción yuxtacanalicular de la malla trabecular. ¿Okay? Aquí lo que se necesita pues obviamente es el CAHUC. Se necesita también un goniolente, que este no es un espejo, esto nos va a dar una visualización directa del ángulo, dependiendo de dónde lo coloquemos. Y lo que suele ser la mayor curva de aprendizaje es esa rotación que nosotros tenemos que hacer en un paciente. Nosotros tenemos que rotar, digamos como en sentido de la nariz al paciente, unos 45 grados, y rotar también el microscopio 45 grados para que nos dé un total de 90 grados y nosotros podamos visualizar de manera adecuada la malla trabecular y poder incidir en ella con el CAHUC. Ahora, hay diferentes formas en las que ustedes lo pueden abordar. Se conoce la técnica de outside in, inside out, mark and meet, pero bueno, la que ustedes en algún momento se podían sentir cómodos, pueden utilizar la que sea. Y algo muy importante es que es de los últimos hallazgos que se ha encontrado, es que no se ha encontrado una relación, digamos, directa a la extensión de la goniotomía con respecto al descenso de la presión. Eso está, digamos, un tanto llamativo porque uno podría pensar, entre más porción quite yo de la malla trabecular, va a haber un mayor flujo y eso una menor reducción de la presión. Sin embargo, pues bueno, no se encontró de esta manera en los últimos estudios. La complicación más común suele ser la presencia de ifema en un 10%, y el control de la presión en estos pacientes suele ser regularmente de 2 a 6 meses en la que podemos tener como una adecuada reducción. Mi tesis de la alta especialidad en glaucoma fue acerca de este dispositivo con el uso aquí en Querétaro, y encontramos que más o menos un 30% de los pacientes después de 6 meses permanecían sin el uso de gotas para el control de la presión. Entonces
fue algo bastante adecuado. Y la reducción aproximada de medicamentos en nuestro caso fue de 2.7 a 1.5, algo así, que fue también algo estadísticamente significativo. Y es justamente lo que quería mostrarles yo con este estudio, ¿no? Ya no nada más aquí en Querétaro, sino ya un poco más internacional. Este estudio fue realizado en Japón en el año 2022 y justamente lo que quería evaluar pues era la seguridad, la eficacia de este tratamiento, y se evaluaron a 148 ojos operados de Phaco más Cajuc y en un tiempo de seguimiento a 36 meses. Se observó que había una reducción de aproximadamente menos del 20% de la presión preoperatoria. Las condiciones para decir que había falla del tratamiento quirúrgico era que hubiera una menor reducción del 20% de la presión preoperatoria, que hubiera una presión mayor a 18 milímetros de mercurio después de la cirugía o la necesidad de alguna reintervención, sobre todo de glaucoma, ¿no? Y los resultados a 36 meses concordaban o mencionaban que era hasta un 52.5% de éxito, que la presión preoperatoria tuvo una reducción de un 19.5 a la posoperatoria de 11.9, y los medicamentos utilizados preoperatorios eran de 2.4 más menos 1.4 a una reducción de 1.6 a más menos 1.4. Aquí muchas veces el uso de los MIGS lo que principalmente busca es la reducción de los medicamentos y no tanto el control del glaucoma. Y por último, hablar un poquito del iStent. Bueno, es un dispositivo que actualmente se conoce como el dispositivo más pequeño que podemos utilizar en el cuerpo humano. Es bastante seguro, se utiliza con un inyector que tiene un grosor de 26G, y que bueno, actualmente tenemos 3 modelos. El que está aquí en México ya, digamos, aprobado y es el que más se utiliza es el iStent Inject. Este fue el primer, digamos, como prototipo o el primer dispositivo que salió al mercado, que le llamaban, que era como en forma de snorkel. A mí me tocó hacer un wet lab con este dispositivo y la implantación era un tanto difícil porque ustedes tenían que hacer como un muñequeo, como si quisieran hacer una goniotomía. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacerla, pero era un poco más difícil que el dispositivo actual. Este es el iStent Inject. Esto es, digamos, como se vea de manera macroscópica. Tiene este adelgazamiento, como este cuello de botella, lo que nos quiere como ayudar a que no haya un desplazamiento, a que realmente quede bien inyectado y que no se vaya después ahí a encontrar en cámara anterior al día siguiente. Y pues es la representación gráfica de cuál es el tamaño real de este dispositivo. Para inyectarlo, pues es algo muy sencillo. Ahora sí viene con un inyector como si fuera pues el de un lente intraocular, en el que ustedes presionan un botón, libera el dispositivo y lo entrega directamente hacia la malla trabecular y crea nuevamente pues este paso directo o este shunt de la cámara anterior hacia el canal de Schlemm. ¿Cuál es la desventaja principal que tiene este dispositivo? Es que, bueno, yo lo veo así, no es por digamos, criticar a nadie, pero pues el uso de un solo dispositivo de iStent no logra un adecuado control. Muchas veces se requiere más de uno, y de hecho es algo que la empresa, pues, a mi percepción, conoce y sabe ampliamente, por lo cual muchas veces ya venden los dispositivos con estos dos dispositivos, ¿no? O sea, un solo inyector vaya a traer en su contenido los dos dispositivos. Entonces, pues ahí es un poco debatido. Tengo menor experiencia con el iStent porque en el hospital en el que yo me encuentro, pues hemos puesto menos, sobre todo porque son más caros que el Cajuc, son más caros que el Preserflo. Entonces, el hospital en donde yo me encuentro, pues suele ser de concentración, donde los pacientes que acuden suelen ser de escasos recursos. Entonces, pues no lo utilizamos con gran medida. Pero pues es una técnica o un dispositivo que es adecuado que conozcan, porque en otros lados sí se coloca. De manera privada también trabajo en otra clínica en el que me han pedido que coloquemos 2 dispositivos, y actualmente pues tienen un buen control, pero bueno, mi experiencia es un poco más limitada. Y a manera de conclusión, bueno, pues como les mencionaba, ¿no? Siempre tomen en cuenta esas 3 cosas. ¿Cómo está la catarata? ¿Cuál es la esperanza de vida de mi paciente? ¿Y cuál es la severidad de glaucoma que tiene mi paciente? Si la severidad es de leve a moderada, podemos pensar
en que puede ser una cirugía simple. Primero empezamos con la faco y si en algún momento se descontrola, pensamos en una cirugía filtrante. Si tengo un paciente con un glaucoma avanzado, con esperanza de vida prolongada, idealmente cirugía en 2 tiempos, empezando primero con la cirugía de glaucoma. Y si tengo un paciente con esperanza de vida relativamente reducida y con un mal control de la presión, podemos optar por una cirugía combinada, ¿sale? Hablando de las cirugías filtrantes. Y hablando de los MIGS, nuevamente, si la intención de entrar a quirófano es la reducción de la presión, los MIGS no están indicados. Pero si la entrada a quirófano es principalmente para la cirugía de catarata y yo quiero echarle la mano a mi paciente con un dispositivo de estos y la presión está bien controlada, lo podemos tomar en cuenta, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos aquí en la clase, si alguien leyó algo diferente, si alguien tiene como alguna otra aportación que quiera compartir aquí con los compañeros, pues adelante. Doctor, una pregunta relacionada con el glaucoma facomórfico. Al menos en nuestro servicio lo manejamos como una urgencia. Si vemos que el paciente pues generalmente llega con un descontrol de la hipertensión, pues lo primero que hacemos es hacer un control de la PIO. A donde va realmente mi pregunta, doctora, es a esos pacientes, ¿usted recomendaría hacer FACO o SIX? Porque a veces pues es el cristalino que es grande, pero que también es un cristalino que es duro, es una catarata pues que por FACO va a implicar mayor tiempo, mayor ultrasonido, la presión intraocular pues que va a estar elevada en ese paciente que ya ha estado bastante tiempo con la presión alta. Y no sé, que si selecciona el SIX como tal vez más segura por el flujo bajo, pues que pueda comprometer una cirugía filtrante en el futuro. Sí, mira, en estos casos, qué bueno que lo mencionas. Sí, lo principal es siempre controlar la presión lo más que se pueda. Obviamente no vamos a poder llevar a nuestro paciente que tenga una presión a lo mejor de 15, 16. Muchas veces son pacientes que entran con la presión pues arriba de 30. Y pues como sabemos eso también puede aumentar las complicaciones, ¿no? Una hemorragia expulsiva, que sea mucho más difícil manipular el tejido. Pero sí, la gran mayoría de las veces se prefiere por una cirugía que no sea facomulsificación. Muchas veces se requiere de SIX, si la experiencia del cirujano también lo permite, a lo mejor una cirugía extracapsular. Pero suelen ser cirugías un poco más invasivas. Y en estos casos, lo que se recomienda si se va a hacer SIX, pues es que se implante una válvula más que una trabeculectomía. Y regularmente se utiliza o se suele solicitar al cirujano de catarata que la SIX lo haga lo más nasal posible para dar un buen espacio a que la región temporal se coloque una válvula. Ahora, en mi experiencia, siempre que es un glaucoma facomórfico, casi siempre hacemos cirugía en 2 tiempos, porque la reducción de la presión es casi inmediata después de la cirugía de catarata. Y hemos tenido 2 casos de pacientes que se han complicado hacia tisis bulbi, en quienes hicimos cirugía combinada de SIX con válvula. Entonces, debido a eso ya estamos haciendo ese cambio, digamos, como en el paradigma de cirugía combinada en estos casos. Ok. Pero sí, buena observación. Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí, adelante, Luis. Ya ve que, pues bueno, durante la cirugía de FACO, pues hay variación de la presión, ¿no? Pues por todos los pasos. De hecho, hasta es tan importante que, pues como hemos visto en clases anteriores, hasta el sistema del Centurion tiene su propio sistema de regulación por control de presión en la cámara. Pero en un paciente con glaucoma, esas fluctuaciones que tanto impactan al daño, pues sí, del nervio óptico. Hay una condición que se llama síndrome de wipeout, que es justamente algo que se presenta cuando los pacientes suelen tener glaucoma avanzado, que ya tienen un campo visual reducido, que suelen tener afección dentro de los 10 grados. Y es algo que, bueno, casi todos los glaucomatólogos le tenemos cierto respeto,
porque justamente esas fluctuaciones de la presión que tú mencionas son muy importantes. O sea, ¿hasta cuánto suele subir la presión intraocular en la cirugía de catarata? Transoperatoriamente. ¿Qué cifras suelen llegar a tener? 55, 60, ¿sale? 60. Y obviamente entre más esté el ojo sometido a esas presiones, que muchas veces puede ser por irrigación, otras veces pueden ser, y lo digo a manera de broma, pero muchas veces ponemos el viscoelástico y estamos haciendo otras cosas y el ojo está hipertenso ahí durante mucho tiempo, y esa fluctuación puede generar el síndrome de wipeout, que es básicamente la lesión a las células ganglionares residuales que le están ayudando a ese paciente a que tenga una visión en 20/60 a 20/80. Entonces, justamente la idea actualmente con ese dispositivo que tú mencionas del Centurión, que es el Active Sentry, lo que busca es ayudarnos o enseñarnos o de cierta manera, no obligarnos, porque también no todos los dispositivos lo tienen, a trabajar con flujos bajos. Y eso ayudará a que tengamos menor riesgo de este tipo de síndromes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, como les decía, también muchos de estos casos van a ser, o la gran mayoría de ellos, si ustedes tienen un servicio de glaucoma por el que puedan rotar, muchos de estos pacientes van a ser pacientes con glaucoma ya conocidos que hacen catarata por otras circunstancias, no necesariamente este tipo de glaucomas relacionados al cristalino. Entonces, acérquense con quien ustedes sepan que les puede ayudar de una buena manera. Consideren siempre a lo mejor que un paciente que tiene glaucoma y llega por casualidad al servicio de segmento anterior, pregúntenle a alguien del servicio de glaucoma si a lo mejor se pudiera beneficiar de algo, ¿no? Como les digo, hay técnicas muy baratas como lo que es el BANC, que es el Blend Angle Goniotomy. Creo que nada más es así, Blend Angle Goniotomy. No me acuerdo exactamente el nombre, pero es así, BANC. Que es literalmente agarrar una aguja de 25G, doblarla, que el bisel, digamos, quede como hacia arriba, y así hacer como una goniotomía. Si un paciente, les digo, llega al segmento y está bien controlado y le pueden ustedes ayudar simplemente con cortar ahí el trabéculo, pues a lo mejor puede ser suficiente. Nada más tengan en mente las posibles complicaciones, ¿no? Lo que les decía del ifema. Algo que hacemos en el servicio de glaucoma actualmente para evitar ese ifema es la colocación de adrenalina intracamelar y dejar una burbuja de aire como para generar hemostasia. Y de esa manera hemos controlado esos ifemas importantes. Solamente hemos tenido un caso en 2 años de un ifema que requirió lavado y de un paciente que el ifema migró, se fue hacia la cámara posterior, tiñó la cápsula posterior y estuvo como en 20/200 durante un mes, hasta que ya el servicio de segmento nos ayudó con la capsulotomía. Y en ese momento le tomamos la agudeza visual y se fue a 20/50 y a las 2 semanas está en 20/25. Entonces, nada más, si lo van a hacer, si háganlo, solo tengan en consideración las posibles complicaciones y alguien que les pueda ayudar como para resolverlas. Muy bien, pues si ya no hubiera más preguntas, pues creo que fue una sesión donde intentamos cubrir todo. De todas maneras, si tuvieran más preguntas, si quisieran mandarme ahí alguna duda directamente a mi teléfono, si quieren, la doctora Pam le voy a decir que se los comparta por cualquier duda o emergencia que tuvieran, y pues a sus órdenes. Gracias, Doc. Pues gracias, que pasen buena noche y gracias por la oportunidad. Mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Doc.